Muy buenas tardes, queridos hermanos. Un gusto de poder saludarles en esta oportunidad. Desde la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío, les mando un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Acabamos de pasar un fuerte temporal que afectó buena parte del sur de Chile, zona central también, pero estamos bien por la gracia de Dios, esperando que ustedes también se encuentren en las mejores condiciones. En esta oportunidad he querido hacer este tema y compartirlo con ustedes. Me parece que es un tema interesante y trata acerca de los desafíos que tenemos como hijos de Dios, como iglesia, en este tiempo final. La iglesia en este tiempo enfrentará enormes desafíos. Uno dado por las circunstancias mundiales, por el cumplimiento de algunas profecías que señalan tiempos difíciles, complicados de poder superar. Pero probablemente el mayor desafío de todos sea la terminación de la predicación del Evangelio, o el mensaje del tercer ángel, como nosotros queramos llamarle, es uno de los grandes desafíos. Y aunque la iglesia está embarcada en este tema, a veces pareciera ser que no se avanza con la rapidez y eficacia que se esperaría. Bueno, probablemente el análisis que haremos en esta hora nos dé algunas luces acerca de qué podría estar pasando. Recuerdo el año 2021, estábamos en pandemia en ese tiempo y nos reunieron a todos los pastores. En ese tiempo trabajaba como pastor en un distrito y nos reunieron en la misión para hablarnos acerca de la situación que se estaba viviendo a nivel mundial, en el país, y cómo eso afectaba a la iglesia. Se preveía de que los templos se cerrarían a causa del problema de salud que teníamos. Y eso iba a implicar algunos cambios. Y uno de esos era la posibilidad de que disminuyeran las entradas en cuanto a diezmos. Y en ese tiempo, bueno, y hasta el día de hoy, con los diezmos se paga las ayudas y sueldos de los pastores y misioneros. Y ahí, en esa oportunidad, el tesorero de la misión nos dijo claramente de que de haber alguna dificultad, ya sea de que muchos hermanos no puedan enviar sus diezmos o simplemente pierdan sus trabajos o por las mismas situaciones de no poder salir de sus casas, o porque los templos estén cerrados, sea cual sea la situación, la misión contaba con fondos para funcionar unos 2 o 3 meses a lo máximo. O sea, en la eventualidad de que no hubiesen más entradas porque los hermanos no pudiesen hacer llegar sus diezmos, la misión contaba con recursos suficientes para que todo funcionara bien por 3 meses. Yo quedé impresionado en esa oportunidad porque no imaginé que que los recursos fueran tan limitados. Ahí me di cuenta realmente que el movimiento de la iglesia depende en gran medida de la fidelidad de los hermanos. Ahí mencionaron que habían otros campos que tenían. Recuerdo que había un campo, no recuerdo si era la Asociación Suraustral, que tenía como para unos 6 meses, o alguna asociación de Santiago, no recuerdo bien cuál fue, pero habían algunas que tenían para 1 mes, para 2 meses, 3 meses, y la que más tenía era para 3 meses. O sea, para funcionar 6 meses con todo el personal, con todos los pastores y obreros, por 6 meses, pagándoles sus sueldos, sus ayudas, pero después de esos 6 meses ya no habrían recursos. Eso es la eventualidad de que, producto de la pandemia, los hermanos no pudiesen hacer llegar sus diezmos. Interesante, ¿no? Cómo una estructura grande como es la iglesia adventista, los recursos sean tan acotados, o sea, estén tan utilizados de tal manera de que una eventualidad como esa cortaría drásticamente el trabajo de la gente que está trabajando allí. Bueno, eso es para que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo funcionan las cosas.
Ahora, ¿podrían esos recursos ser optimizados? Claro que sí. El año 2015 se hizo un estudio en la división sudamericana, perdón, en la división norteamericana, ahí sí, que abarca Estados Unidos, Canadá y otros países del norte. En la división norteamericana se hizo un estudio de que si se fusionaran algunas asociaciones, algunas misiones, y se tratara de optimizar al máximo los recursos, la iglesia se estaría ahorrando allá 145 millones de dólares anuales. Es una cantidad inmensa de dinero, ¿no? 145 millones de dólares se ahorraría la iglesia si se hiciera un trabajo de optimización de los recursos, fusión de algunos campos. Cosa que no se ha hecho, ¿eh? Lo que significa que esos montos y probablemente más al día de hoy se utilizan en la obra. El año 2021 también se hizo otro estudio que reveló que la gente que trabaja en el área administrativa, en las misiones, asociaciones, divisiones de la Iglesia Adventista, eran en ese tiempo cerca de 20.000 personas. O sea, las personas que actualmente trabajan en el área administrativa de la iglesia, ya sea secretarios, secretarias, tesoreros, contadores, etc., son más de aquellos que trabajan en el campo directamente, como son pastores y obreros, misioneros, ¿ya? Entonces, lo que significa que nuestro sistema, nuestra iglesia, es un gran sistema administrativo donde trabajan cientos de personas alrededor del mundo y que consumen anualmente una cantidad inmensa de millones de dólares, los cuales son usados en ese sistema. Bueno, esto ha llevado a que algunas personas como el pastor Raj Atiken, quien fuera 26 años presidente de una asociación en el estado de Ohio, en Estados Unidos, pudiese comenzar a hacer un trabajo de análisis y estudio y de innovación. Él, de hecho, promueve un grupo que es de innovadores adventistas, que busca la manera de poder buscar nuevas formas de llevar el mensaje, de predicar el mensaje adventista, ¿ya? Y cómo mejorar también la adoración. En eso se ha enfocado él. Actualmente ya no es presidente de asociación, es pastor adjunto en un instituto teológico adventista. O sea, sigue siendo un pastor ordenado, un pastor que está activo en la obra de Dios, en la iglesia oficial, digamos. Pero él señala de que si bien es cierto, al comienzo la organización de la iglesia ayudó mucho al crecimiento de esta, hoy por hoy se ha tornado en un sistema muy burocrático, muy grande, muy jerarquizado, y los distintos niveles de jerarquía que tiene y de administración hacen que se despilfarren muchos recursos, ya que se pierdan muchos recursos en todo el aparataje administrativo. Esos recursos no siempre llegan a la iglesia local. La iglesia local no se beneficia mucho de que el sistema sea tan grande. Entonces, por ejemplo, en estos niveles se llama a trabajar a pastores o líderes que realizan un trabajo destacado en sus iglesias locales o en sus campos locales, y se los llama a ocupar cargos administrativos, y esa influencia que ellos tenían en el campo local se pierde en algún nivel administrativo de la iglesia. Entonces, las iglesias locales que eran beneficiadas directamente con la influencia y el don de estos obreros ya no lo siguen recibiendo. Es una de las observaciones que él hace. Estas observaciones no son mías, son del pastor Atiken, y que usted las puede encontrar en la red. Ahí hay artículos que él ha escrito. Yo por casualidad encontré los escritos de él. Y entonces él también menciona de que, por ejemplo, en el pasado la iglesia producía mucho material para las iglesias, y ese material implicaba un gasto enorme en personal, maquinaria y todo eso,
para poder producir materiales para la iglesia, pero hoy por hoy, con los avances tecnológicos de la internet, las personas pueden bajar esos materiales directamente de la red, de la nube en este caso, y entonces no se necesitaría tanta gente trabajando entonces en esa área de producción de materiales, entre las cosas que él menciona. Entonces él señala que la iglesia local, que en todo esto debiera ser la protagonista en el tiempo del fin, no requiere de tantos niveles de jerarquía y de administración, ¿ya? Entonces, él señala que debe haber maneras de potenciar el trabajo y el beneficio para la iglesia local. Entonces, con todo lo que hemos mencionado y con esta realidad que vive la iglesia hoy día, la iglesia de todos modos avanza, de todos modos el evangelismo avanza y crece, pero él señala que lo hace de manera muy lenta, como una gran maquinaria que hay que mover para poder avanzar. Por otro lado, la iglesia, al ser un sistema tan grande, está obligada a desarrollar iniciativas para todos. Por ejemplo, esta semana estamos desarrollando la Semana de la Mujer. Y en muchos lugares tuvieron que hacer esta semana de la mujer con bajas temperaturas en iglesias que a veces no tienen sistemas de calefacción, especialmente aquí en Chile, en el sur. Pero en Brasil también, donde está la sede de la División Sudamericana, también se está desarrollando el Ministerio de la Mujer, pero allá con temperaturas mucho mejores que acá, temperaturas, digamos, agradables. Entonces, como es un plan unificado, como la iglesia es tan grande, a nosotros no nos queda otra que adherirnos a ese plan y hacer la Semana de la Mujer y anterior a eso la Semana del Menor en tiempo muy frío. Si se pudiese hacer la planificación local, probablemente esas actividades quedarían para una época más agradable, como la primavera o antes del invierno, para que más personas puedan asistir. Entonces es un ejemplo, ¿no?, de cómo nos afecta esta planificación en general para toda la división sudamericana, debido a que somos un campo grande y entonces se envía todo, un solo plan para todos. También nos encontramos con algunos problemas, como por ejemplo, en mi iglesia local donde yo participo, hay personas que son extranjeras que han manifestado el deseo de entregar su vida a Cristo, de bautizarse. Hay un matrimonio que quiere bautizarse y hay una persona soltera que quiere bautizarse. El problema está que ellos no tienen papeles chilenos, tienen papeles extranjeros. Entonces, aunque se sabe quiénes son, porque están sus papeles extranjeros y tal vez se podría hacer una consulta a su país de origen, pero al no tener papeles chilenos, entonces no se pueden incorporar al sistema estadístico de Chile. Entonces, ahí están esas personas esperando regularizar su situación, pero actualmente en Chile eso puede tomar años. Entonces no se los puede unir a la iglesia por no tener papeles. Entonces, situaciones como esta, la burocracia que existe, digamos, el tema administrativo y todos los niveles que para este tipo de cosas se activan, entonces hace difícil que pueda haber una solución rápida a muchas cosas, ¿ya? Entonces, bueno, esto es lo que dice Raj Atiken, que dado que nuestra iglesia ha desarrollado toda una cultura, una forma de hacer las cosas adaptada a su sistema estructural, entonces es difícil generar cambios, y aunque esos cambios son necesarios. Por otro lado, tenemos el aumento de los ministerios independientes en el mundo, ministerios independientes adventistas. Algunos se mantienen en la línea de la iglesia y otros simplemente se apartan de la línea de la iglesia.
pero son muchos y están actualmente transmitiendo en las redes sociales. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que existir esos ministerios independientes? Podría ser una de las razones de que ante la inquietud de hacer algo diferente no pueden operar dentro de la iglesia, tienen que hacerlo por fuera, ¿ya? En fin, tenemos entonces un sistema que se ha hecho muy grande y que probablemente no facilita mucho el avance de la obra. No digo que no se avance, no digo que no se trabaje y no se ganen almas para el Señor, pero indudablemente que se ha tornado en una maquinaria pesada para avanzar. Eso en base a lo que dice este señor Raj Atike. Bueno, yo también tengo algunas opiniones sobre eso. Hay cosas que yo veía en la época que era pastor, por ejemplo, cuando se hacían eventos, ¿ya? A veces los eventos caían a entrada de invierno y había que trasladarse a Caburga. Me acuerdo cuando se hicieron la remodelación en Caburga, se hizo un lindo salón para reuniones y ese año que se inauguró el salón, todas las actividades eran en Caburga y no era fácil llegar a Caburga. Había que hacer varios transbordos para los que no iban en vehículo, a veces en entrada de invierno, con tiempo no muy bueno. La gente llegaba así, pero no era algo que beneficiara a la mayoría de los hermanos, siempre era un grupo muy reducido que podía ir allá. Y siempre los eventos últimamente concentran a un grupo de personas, se toman fotografías del evento, ¿verdad? Pero la realidad es que el 90% de la hermandad queda en las iglesias locales. Y hay una necesidad de que se hagan actividades locales, sin necesidad de sacar a la gente lejos para hacer estas actividades, porque no siempre van todos o no se benefician muchos hermanos, sino siempre un grupo reducido. Fue una de las observaciones que yo hice en algún momento en el campo donde estaba. Y así muchas otras cosas que de algún modo dificultan en realidad el avance y el crecimiento de la iglesia local. No puedo decir que son malas actividades o que se hagan con mala intención. Yo creo que todo lo que se hace en la iglesia se hace con la mejor intención, pero no siempre es tan óptimo, ¿ya? Bueno, esta ha sido una introducción un poquito, podríamos decir, negativa, pero no es así, sino que más bien busca presentar una realidad, y una realidad que no se discute ni se analiza en ninguna parte, por lo menos aquí en Chile lo veo difícil. Pero como ahora uno está más libre, puede abordar estos temas, ¿ya? Ahora, yo soy una persona que ama a la iglesia, que apoya a la iglesia en todo. Pero eso no significa que uno no vea la realidad, ¿ya? Ahora, hay iglesias que son muy dinámicas y funcionan muy bien y tienen activa a toda la gente y las personas han encontrado un espacio donde desarrollar su ministerio. Claro que sí. Pero hay otras que no les cuesta avanzar y algunas que derechamente están en una decadencia, especialmente las más antiguas. La juventud se ha ido y quedan los más antiguos manteniendo los cultos y manteniendo la asistencia para que esas iglesias finalmente no se cierren finalmente. Bueno, después de esta breve introducción para ver la realidad que estamos viviendo, vamos a analizar un poquito la palabra de Dios. Cuando Jesús vino, había un sistema religioso en pie. Un sistema que ya llevaba cerca de 600 años de existencia, ¿no? Porque después que volvieron del cautiverio los judíos, se establecieron otra vez en su tierra, en Israel, nace la secta de los fariseos, grupo de personas celosas de la verdad, de su palabra, digamos la palabra de Dios, personas celosas de su doctrina, y ellos nacen como guardianes de la palabra de Dios. El sentimiento que había era de que los padres no habían permanecido fieles, leales a Dios, y por eso habían experimentado el cautiverio.
Entonces esta generación que regresaba del cautiverio no quería seguir ese mismo camino, sino que querían ser fieles y querían ser celosos de guardar la ley de Dios. Así que los fariseos nacen como un intento de poder rescatar la ortodoxia de la fe y de poder ser guardianes de la fe. Después sabemos que ellos comienzan a caer en un extremismo y comienzan a idolatrar la ley, ¿ya? Y se tornan legalistas. Con el tiempo comienzan a ponerse orgullosos. Jesús los acusó de que amaban los primeros lugares en la sinagoga y que los llamaron rabí. Los acusó también de hacer negocios truchos por fuera y de abusar de las personas, especialmente de las viudas. Los acusó de mostrarse por fuera hermosos, pero por dentro estar podridos prácticamente. Nace también la secta de los saduceos, que son los sacerdotes. Ahora, los fariseos estaban a cargo de la sinagoga, de los cultos, de los servicios, y los sacerdotes estaban también a cargo de los servicios del templo. Y estos dos grupos, sumados a los intérpretes de la ley, sumados a los escribas, que se mencionan mucho en ese tiempo, forman entonces una élite religiosa, una élite que maneja todo el tema religioso en la época de Cristo. Pero interesante que Jesús no vino para desarrollar un ministerio entre ellos. No vino como un fariseo más. No se adhirió Jesús a este sistema, sino que él comienza un ministerio por fuera, ¿ya? Aunque él visita la sinagoga, visita el templo, pero en ningún momento se ve que él vaya a trabajar con esta gente, ¿ya? Y tampoco condenó ese sistema. Él, si bien es cierto, criticó a los fariseos, los trató bastante mal, como sepulcros blanqueados, les dijo, hipócritas, pero él no se fue contra ese sistema. Probablemente no quiso perder tiempo en eso, sino que él se enfocó en la misión que traía. Y la misión que él traía no podía ser llevada adelante a través de este sistema que había establecido, ¿ya? Y eso se ve claramente cuando Jesús llama a Leví Mateo, por ejemplo. Leví Mateo era un publicano, era un hombre que recaudaba los impuestos para los romanos, se los cobraba a sus hermanos judíos y por eso los publicanos eran mal mirados, eran odiados prácticamente porque se los consideraba traidores. Además que muchos de ellos se enriquecían porque robaban también, no eran muy honestos, ¿ya? Tenían un buen pasar los publicanos, pero su fama estaba por el suelo. Y Jesús llama a Mateo, dice que pasando por donde él estaba en los tributos, en el banco de los tributos públicos, Jesús lo mira y le dice, sígueme, y Mateo se transformó en un apóstol que posteriormente escribiría su evangelio, el evangelio de Mateo, ¿ya? Y en esa oportunidad, cuando llama a Mateo, Mateo lo invita a su casa a una cena, y donde van muchos publicanos y gente de mala fama, van a esa reunión para escuchar a Jesús. Y aquí tengo la palabra de Dios en el capítulo 9 de Mateo, donde se relata el llamamiento del mismo. Dice que cuando los fariseos vieron a Jesús comiendo con esta gente, dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Entonces, miren, Jesús, él traía un mensaje para todas las personas, publicanos, pecadores, prostitutas, todo tipo de personas debían escuchar este mensaje y si aceptaban el mensaje serían aceptados por Cristo. El sistema religioso imperante no era capaz de esto, porque era un sistema cerrado, era un sistema discriminatorio que miraba a la gente que no era parte de la secta, los miraba como lo peor, ¿ya? En una oportunidad un fariseo dijo, esta gente, refiriéndose al pueblo, que no conoce la ley, maldita es. O sea, ellos miraban a todo el mundo como lo peor. Entonces, el sistema no servía para lo que Jesús quería hacer. Jesús entonces viene donde Mateo, acepta la invitación a la cena y se reúne y comparte con publicanos y pecadores allí y obviamente los llama al arrepentimiento. Los fariseos no estaban preparados para una cosa así y nunca lo iban a estar tampoco. Era un sistema que ya había fracasado, era un sistema que se había corrompido, ¿ya?
No servía este sistema para lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, en esa misma cena probablemente Jesús dijo las palabras siguientes. Él dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Ya? Y luego dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Muy claro Jesús, lo que Jesús estaba diciendo es que el sistema antiguo, el viejo sistema, el sistema religioso inventado por los fariseos, saduceos, no servía para lo que él quería hacer. Era como poner un parche de ropa, de tela nueva en una ropa vieja. Al final el parche nuevo iba a romper la tela vieja, o echar vino nuevo en odres viejos. Los odres eran unas bolsas de cuero donde se echaba el vino nuevo, pero ese vino fermentaba, entonces el cuero se expandía ya y podía estar bien hinchado, pero si eran cueros nuevos resistían, pero si eran cueros viejos, al ser exigidos, como ya estaban rígidos y secos, entonces podían romperse y se iba a romper el cuero y se iba a perder el vino. Entonces, eso es lo que pasaba. El antiguo sistema farisaico, que a todo esto también ese sistema buscaba ganar almas, buscaba nuevos prosélitos. Pero el resultado no era bueno. Jesús dijo: ustedes recorren cielo y tierra para buscar un prosélito y después lo vuelven 10 veces más hijo del infierno. O sea, tampoco era un buen sistema de evangelismo. Entonces, el sistema no iba a dar porque no iba a resistir. Lo que Jesús iba a hacer era una explosión, la dinamita del evangelio, ¿no? Que iba a expandirse hacia los gentiles. Y entonces muchas almas se iban a ganar de todo tipo: pecadores, prostitutas, publicanos, ladrones, toda esa gente. Y los gentiles que eran vistos por los fariseos y el mundo judío eran vistos de mala manera, a ellos también se iba a abrir el mensaje. Entonces Jesús establece un nuevo sistema a través de 12 hombres que los manda al mundo con un mensaje, pero llenos del Espíritu Santo. Entonces el mundo se iba a convertir al nuevo mensaje de salvación que Jesús había traído, el mensaje del reino. ¿Ya? Ahora, probablemente la comparación no es la mejor, pero nosotros como iglesia adventista, ya llevamos 160 y tantos años, 163 años creo que llevamos de existencia. No es ni la mitad del tiempo que estuvo en pie el sistema de los fariseos, pero ya comienza a dar muestras de desgaste, ¿ya? Que a veces en momentos hacen dificultoso el avance de la obra. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque para que funcione nuestro actual sistema necesita entonces iniciativas y proyectos que se lleven adelante, y esos proyectos son aplicados a nivel mundial, o por lo menos a nivel de la división sudamericana. Entonces a la iglesia llega un programa, llega un cronograma de actividades para realizar durante el año. Sin embargo, hay muchas iniciativas que tal vez no se aplican tanto a nivel local, no tienen tanta aplicación a nivel local. ¿Cómo lo podría tener una iniciativa propiamente local? ¿Ya? Y además en la iglesia hay multiplicidad de dones, muchas personas con distintos dones, y a veces esos dones no son explotados o con iniciativas, ¿verdad?, que no son aprovechadas porque hay que ajustarse a un plan que ya viene establecido, con sus metas, con todo. Entonces esa es una dificultad. Entonces, en este tiempo del fin, la iglesia debiera explotar de actividades y de iniciativas y dones a tal punto de llegar a miles de personas, porque dice por lo menos el Espíritu de Profecía dice que miles se convertirán en un día. Entonces, para que eso sea así,
La iglesia necesita que todos los dones que están concentrados en cada iglesia local puedan despertar y puedan desplegarse. Y para eso, obviamente, una iniciativa de pronto que viene desde Brasil probablemente no va a tener ese efecto como se quisiera. Puede que sí, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto sea 100% así, pero hay una limitación. Se va limitando la iniciativa local, el talento local, los dones locales, y entonces eso es como una olla a presión, ¿no? En algún momento todo eso tiene que salir y el mensaje tiene que fluir como un fuerte pregón en el mundo, ¿ya? Entonces eso fue lo que pasó. En el modelo que Cristo estableció había una organización básica, que eran los apóstoles, luego venían los obispos o ancianos locales, los diáconos y diaconisas. Esa era la estructura básica, y después venían entonces los dones. Estaban los que profetizaban, los que hacían milagros, los que sanaban, etc. Todos esos dones entonces explotaron, por decirlo así, con el poder del Espíritu Santo, y el día del Pentecostés nosotros vimos lo que sucedió. Ya 3.000 personas se convirtieron, más tarde 5.000, y así las conversiones eran pero poderosas. La iglesia en ese tiempo no tenía recursos, no tenía medios como la televisión, la radio, pero los dones de las personas, siendo usados por el Espíritu de Dios, lograron esa explosión entonces de la predicación del Evangelio. Y eso es lo que nosotros esperamos para este tiempo final, ¿no? Será un acontecimiento similar a lo que ocurrió en el Pentecostés, se dice, ¿no? La lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin y la terminación de la predicación del Evangelio. Entonces hay una pregunta que tenemos que hacernos, y es que nuestro actual sistema ¿dará el ancho para eso? Esa es la gran pregunta. Es una pregunta sincera, no es una pregunta maliciosa que busca generar alguna crítica, no, es una pregunta realista. Es una pregunta realista. Mientras yo fui pastor, en más de una oportunidad señalé la necesidad de que el cronograma, por ejemplo, de la iglesia anual se haga 50 y 50. 50% de actividades que vengan desde los sistemas, perdón, desde los departamentos centrales, de la división, qué sé yo, la unión, la asociación, y el otro 50% de actividades lo genera en la iglesia local, con ideas locales, ¿ya? Entonces, así 50 y 50. 50 actividades que vengan de las ideas desde afuera, y la otra mitad de actividades que sean iniciativas locales, ¿ya? Y al final del año la evaluación se haga en conjunto. Ya nuestros administradores, pastores y los laicos, ¿verdad?, evalúan en conjunto las actividades. Y a comienzo de año, cuando se lanza el plan misionero, se haga también la planificación en conjunto. No que la planificación llegue desde Brasil o desde la asociación, sino que se haga en conjunto la planificación. De tal manera de que la iglesia se vea motivada, no solo por iniciativas a nivel global, sino que también a nivel local, ¿ya? Son ideas, por lo menos lo que yo pude en ese momento señalar, ¿ya? Pero como podemos ver, tenemos esa inquietud, ¿no? Los grandes acontecimientos que vienen para la iglesia, que vienen sobre el mundo, ¿podremos hacerle frente de la manera como estamos organizados en este minuto? ¿O será necesario algún cambio? ¿Ya? Ahora, yo debo aclarar que no soy partidario de que hayan divisiones en la iglesia, ni soy partidario de que se critique a la iglesia. Jesús no lo hizo. Jesús, si bien es cierto, criticó a los fariseos, pero él no se fue contra el sistema establecido. Él no se fue contra el sistema que operaba. Él simplemente avanzó con la idea que él traía, ¿ya? Entonces yo pienso también que no estoy de acuerdo con los que critican a la iglesia, ni con los que quieren dividirla, no.
Pero yo pienso que sí hay cambios que deben hacerse y he llegado a la conclusión de que esos cambios son a nivel de cada uno de nosotros, a nivel personal, que cada uno de nosotros pueda generar ese cambio. Y ese cambio tiene que ver con una dependencia, porque nosotros también en este sistema que tenemos nos hemos vuelto dependientes, ¿ya? Entonces yo me he preguntado, ¿qué pasaría si lo que ocurrió en la pandemia, ¿no?, que mencioné al comienzo de esta reflexión, cuando no se sabía si se iba a poder sostener económicamente la iglesia, porque no se sabía si iban a llegar diezmos, producto de los encierros y todos los problemas que hubieron, de los despidos que hubieron de personas también en algunos lugares? Entonces, pero si eso hubiese ocurrido, si por el tema de la falta de recursos las iglesias, la organización adventista no hubiese podido mantener a sus pastores y a sus obreros, ¿qué habríamos hecho? ¿Qué habríamos hecho si no nos llega el folleto de escuela sabática? ¿Qué habríamos hecho si no nos llegan los sermones de la Semana Santa o de la Semana del Menor o de la Semana de la Mujer? ¿Qué hacemos? Entonces ahí es donde uno ve que en gran medida nos hemos tornado dependientes. El misionero nos llega de afuera, la lección nos llega de afuera, los sermones nos llegan de afuera, los cantos nos llegan de afuera, todo se nos provee todo. Y entonces eso podría generar una dependencia del sistema. Y eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que no puede pasar. Nosotros, digamos, tenemos la bendición de que nos lleguen todas esas cosas, pero debemos estar preparados como si un día nada nos va a llegar. Y no por eso deben de caer las iglesias, deben de caer los cultos, deben de caer los estudios. No puede decaer. Entonces, probablemente el cambio que se necesite es un pequeño cambio de chip en nuestra mente, donde podamos decir realmente, soy parte de un sistema, pero en última instancia dependo de Dios. Y mi fe depende del Señor. Y ya sea que se derrumben los cielos o el sistema se venga abajo, yo no puedo decaer, debo mantenerme firme y avanzar. Esa es la idea y ese es el propósito de esta reflexión. No es solo señalar cosas negativas, sino es la manera de cómo mejorar y ayudar. Esa es la idea. Quiero terminar con una pequeña reflexión. Cuando David decidió presentarse en el campo de batalla, y luego de haber escuchado a Goliat cómo desafiaba al Dios de Israel y de sentir en su corazón ese celo por el pueblo de Dios y expresar su deseo de ir al frente y enfrentar al gigante, en ese momento el sistema que había, el sistema, en este caso el ejército, que estaba muy bien organizado, con sus capitanes, con sus generales, con su líder que era Saúl el rey, estaban ellos llenos de miedo, se habían acobardado, no eran capaces de avanzar. Ya llevaba 40 días insultando a Israel, insultando a Dios. Todos los días iba y los desafiaba y nadie le hacía frente. Entonces había llegado el momento de terminar con eso y David era el hombre. Pero, como siempre ocurre, a los hombres de guerra, a los líderes de ese tiempo, se les ocurrió que David tenía que ir protegido. Así que dice que Saúl le proporcionó su ropa de batalla, una cota de malla para protegerlo y una coraza, un casco y una espada. El problema es que David nunca había usado esas cosas y él dice, no, yo nunca he usado esto, no puedo caminar, no me siento libre. Y hay algo interesante, porque yo estuve analizando un poquito la palabra coraza, que aparece allí en el texto bíblico. Viene de una palabra hebrea, la palabra chirión. La palabra chirión es muy interesante porque significa autoridad. De hecho, significa príncipe también. La coraza era un símbolo de autoridad, en este caso la autoridad del rey.
Y la palabra Sirión viene de una palabrita más antigua, de una raíz verbal, que es la palabra chará. Y chará tiene varios significados. Uno de ellos es ciudad amurallada, ciudad fortificada, ¿no? Bueno, de ahí viene coraza, ¿no? La coraza es para proteger a la persona. Y al mismo tiempo también tiene el significado de libertad. Libertad. Esa libertad que es cuando uno puede hacer lo que quiere. Entonces, el simbolismo de la coraza, si buscamos un simbolismo, representa la protección que le brinda, en este caso, la coraza de Saúl, y David podía sentirse libre por la protección que le daba la coraza de Saúl el rey. O sea, la autoridad del rey le permitía a David moverse libremente porque estaba protegido por su coraza. Pero eso no iba a ser posible porque David no estaba acostumbrado a usar esas cosas y él estaba acostumbrado a moverse libremente y a confiar en la protección y la seguridad que le brindaba Dios, el Padre. Y a él le dicen, ¿no? Mira, Goliat es un hombre que es soldado desde su juventud y tú eres apenas un muchacho. Sí, dice él, pero yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre, muchas veces me tocó enfrentar al león o al oso y los vencí, confiando en Dios. Porque yo me muevo, no dice eso, pero uno podría imaginar que David está diciéndolo, yo me muevo libremente porque estoy bajo la protección y bajo la autoridad del Dios del cielo. Entonces dice el relato que David deja la coraza de Saúl y todos los elementos que le habían prestado y él toma su honda, va al estero y toma 5 piedras y toma su cayado y se va a la línea de batalla. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque el cayado es un símbolo de protección. En este caso las ovejas se sienten protegidas porque el pastor usa su cayado. De hecho en el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces el cayado el pastor lo usaba para proteger a las ovejas de cualquier depredador y en el caso de que alguna se extraviara y estuviera en dificultad, con el cayado que tiene un extremo curvo, él agarraba a la oveja, la enganchaba y la sacaba del peligro. Entonces el cayado es un símbolo de protección. Y él toma su cayado porque para él también, él que escribió el Salmo 23, él experimenta la tranquilidad y la seguridad que el cayado de Dios le da a él. Entonces hay un simbolismo muy hermoso. Además que dice que Goliat venía con una cota de malla que lo protegía. Era la coraza de la protección que le brindaban sus reyes y sus dioses filisteos. Pero David va al frente de batalla con la protección que le brinda el Señor. ¿Qué te quiero decir en el fondo, querido amigo y hermano? Que todo lo que hemos dicho en esta hora respecto de la iglesia, de los sistemas religiosos, de las estructuras que con el tiempo lamentablemente crecen demasiado y se tornan pesados, se llenan de mucha burocracia y a veces se corrompen. Entonces, lo que hemos dicho es que nosotros los necesitamos, independientemente de la iglesia o del sistema donde participemos, necesitamos ponernos bajo la cobertura, la protección, la dirección y la autoridad de Dios, no la autoridad del hombre. O sea, respetamos la autoridad de nuestros pastores, nuestros líderes, indudablemente que la respetamos, pero en última instancia nosotros no podemos depender de la autoridad de ellos. Nosotros necesitamos depender de la autoridad divina, de la autoridad de Dios. Porque si nuestros líderes se llegasen a equivocar, Dios no se equivoca, Cristo no se equivoca. Y eso David lo tenía muy claro.
Él toda su vida había dependido de la autoridad divina. Y no iba a ser ese el momento cuando tenía que enfrentar el mayor desafío de su vida, frente a un gigante, a un desafío muy difícil de poder superar. No iba a depender de Saúl, no iba a depender del ejército de Israel. Él necesitaba depender de Dios. Lo que te digo en el fondo es que los desafíos que tenemos por delante como iglesia y como cristianos y como adventistas del séptimo día, que amamos a Dios, amamos nuestra iglesia, amamos la obra, es que esos desafíos los podemos alcanzar únicamente confiando y dependiendo en el Señor. No te confundas en ese sentido. No te confundas. Necesitamos depender de Dios, de Él. Y la fe en este caso es lo fundamental. ¿Qué dijo David cuando el gigante lo desafió? ¿Ya? Yo vengo a ti, dice, en nombre de Saúl, le dijo. Vengo a ti en nombre de mi iglesia. Vengo a ti en nombre de mi pastor. Vengo a ti en nombre de los generales de Israel. No, vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel. Él sabía que por sobre el rey, por sobre el ejército y por sobre el pueblo estaba el Dios soberano. Lo mismo te digo a ti, por sobre tu iglesia local, por sobre tus pastores, por sobre tus líderes, por sobre la asociación general, está el Señor, está Dios y de Él dependemos. De Él tenemos que depender para enfrentar la crisis final, por sobre todas las cosas. Apoyar nuestra iglesia, apoyar nuestros líderes, apoyar a nuestro pastor, pero saber que en última instancia el que está al control de todo y de quien dependemos definitivamente es del Señor Todopoderoso. Que el Señor te bendiga en esta hora y te guarde y nos permita aprender a confiar en Él. Maranata.